Sean bienvenidos todos ustedes a nuestro seminario permanente de investigaciones multidisciplinarias CEPIM. En esta ocasión hacemos nuestra conferencia de cierre de año y tenemos el agrado de invitar al maestro Mariano Acosta Zamora. Él es licenciado en Antropología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, maestro y doctorante en Antropología Social por el Colegio de Michoacán. Sus temas son esfera pública, violencia política, patrones de reconocimiento en la cultura rarámuri en Chihuahua, y además ha sido asistente de coordinación del programa de becas para estudiantes indígenas de la UNAM. El día de hoy nos trae una interesante conferencia y sin más le cedemos la palabra. Gracias por participar con nosotros, Mariano. Adelante. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, algo que me interesaba compartir con los estudiantes y con las personas interesadas en el tema de la antropología tenía que ver sobre todo con mi experiencia en trabajo de campo, ¿no? Eso era parte de mi interés principal, porque creo que hay varias cuestiones que todavía tienen mucha necesidad de debatirse y que creo que pueden ser muy productivas para todos los estudiantes y para la gente que se interesa en temas de la antropología y sobre todo de temas tan actuales como los de la violencia, que sabemos que es un tema que afecta a muchas regiones del país. Y mi experiencia personal en los últimos años ha sido principalmente en la región de Oaxaca, en la Mixteca oaxaqueña, donde ya tengo pues ya bastantes años trabajando, más o menos como 10 años. Y para efectos de esta charla me gustaría compartir con ustedes algunas de las que yo llamo algunas vicisitudes o contradicciones y dilemas éticos del trabajo de campo y del trabajo etnográfico, ¿no? Que para mí son dos ámbitos distintos que son los que voy a desarrollar a continuación. Cuando yo empecé a hacer mi trabajo de campo en Oaxaca, yo creía que tenía muy claro cuál era el tema a investigar. Sin embargo, la dinámica de la investigación me llevó a dar un giro radical, porque me hizo pensar que una etnografía típica, enfocada en una sola comunidad, como que iba a ser insuficiente. Una comunidad delimitada no era como muy efectiva para las preguntas que yo me estaba planteando en términos etnográficos, porque lo que me interesaba era hacer un registro el repertorio de experiencias sociales y narrativas sobre el permanente miedo derivado de las incertidumbres propias de los procesos de violencia política y específicamente del desplazamiento forzado de algunas poblaciones. Me gustaría enfocarme en estas vicisitudes de la experiencia de campo, pero también hacer algunas reflexiones y ponerlas a su consideración sobre la cuestión metodológica y específicamente sobre la noción de lo público, de qué significa lo público como un escenario conflictivo, más que en un término de consentimiento, me interesa más verlo el lado conflictivo del espacio público, donde confluyen distintas voces y donde la circulación de opiniones a menudo deriva en una batalla política. El trabajo de campo hoy en día sabemos que nos enfrenta a muchas complicaciones por el tema de la violencia y nos invita a abordarlo de una manera completamente distinta a la que se ha hecho hasta el momento. Otro caso también es la situación de la pandemia. Obviamente también nos ha forzado a los antropólogos a hacer otro tipo de investigación. Algunos lo han planteado como dentro del espacio digital, en la interacción social de los espacios digitales. Hay quienes están de acuerdo con esta nueva modalidad de la etnografía, hay quienes dicen que no necesariamente es un espacio que pueda dar muchas respuestas a nuestras preguntas, pero bueno, sigue siendo un tema a debate, ¿no? Me parece que sigue siendo todavía algo que se puede debatir y que puede ser muy productivo. El desafío del trabajo de campo radica no solo en las formas de registro, sino también en esta constante formación de escenarios etnográficos, ¿no? Entonces me gustaría señalar como una primera incertidumbre la distinción entre el trabajo de campo y la etnografía, que podría parecer algo muy obvio, pero por lo menos para mí no lo es,
y sobre todo a partir de ciertas incertidumbres que surgieron en mi trabajo de campo en los últimos años, ¿no? Pareciera una cuestión obvia, sin embargo, desde mi punto de vista, el trabajo de campo para mí responde en términos muy generales a la movilización efectiva de conocimientos previos, a una producción de vínculos, incluso vínculos afectivos que podríamos llamar con nuestros informantes, y con un conjunto de elementos que nos permiten relacionarnos socialmente con personas ajenas a nuestro propio contexto. Entonces el trabajo de campo nos obliga a poner en juego nuestras habilidades de observación, de registro y de interacción social. Por otro lado, el trabajo etnográfico me parece que no se reduce a la mera descripción de datos como en algún momento se pensaba, en todas estas etnografías monográficas que podemos ver de principios del siglo XX, donde la descripción era básicamente el elemento primordial. Yo creo que la cuestión de cómo se ha complicado más la situación en la interacción social nos ha llevado a replantearnos cómo escribir una etnografía, cómo incorporar todas estas dinámicas cada vez más complejas en términos económicos, en términos políticos y en términos sociales. Entonces me parece que la etnografía requiere de un alto grado de focalización conceptual y un esfuerzo para describir con mayor claridad la propia experiencia, tanto a nivel personal y que también es evidentemente una experiencia social. Y pienso en dos casos de cómo se ha visto la etnografía, ¿no? Por ejemplo, hay una especie de, que yo llamaría como estereotipos etnográficos y que siguen persistiendo todavía en la academia. Por lo menos me parece que son interesantes de recordar, ¿no? En este caso recuerdo mucho el de Vázquez León, que tiene un artículo muy interesante donde habla el antropólogo como Montañés, que es una forma irónica de hablar de este antropólogo que considera que cuando hace trabajo de campo pertenece a la comunidad. Es incluso, León Vázquez lo llama el guardián de la tradición, ¿no? Como es un guardián de la tradición porque hace empatía fácilmente con los informantes, se llega a considerar incluso parte de la misma comunidad, porque interactúa durante mucho tiempo y entonces ya llega a haber un lazo afectivo muy, muy personal, muy íntimo. Este estilo etnográfico, digamos que es el otro extremo de un ejemplo que pone Nitzan Shoshan del Colegio de México, que él habla, por ejemplo, en un artículo muy interesante, habla a propósito de la empatía en el trabajo de campo. ¿Qué significa la empatía? Que me parece que es un término muy interesante porque creo que es algo que se da por hecho. Cuando uno va a hacer trabajo de campo a algún lugar, uno inmediatamente asume que estás interesado en analizar un proceso o con ciertas personas porque hay una empatía. Sin embargo, se nos olvida que hay también un proceso ideológico en esta cuestión de la empatía. No es simplemente una elección personal, sino hay un conjunto de condiciones que nos hacen a nosotros como antropólogos elegir ciertos lugares, ciertos procesos y ciertas personas con las que trabajar. Entonces Nitzan se pregunta sobre el dilema ético y afectivo al que nos arroja trabajar con personas con quien no necesariamente tenemos una empatía, ¿no? Por ejemplo, él realizó una investigación muy interesante en Alemania con neonazis, ¿no? Con neonazis de Berlín. Entonces él dice, bueno, pues realmente la empatía es algo que no necesariamente tiene que formar parte del trabajo de campo. Podemos hacer trabajo de campo con personas con las que no necesariamente tenemos algo en común, simplemente es parte del interés analítico que tiene el antropólogo. Entonces pareciera que casi siempre los antropólogos sentimos el deber de exponer las particularidades positivas de los lugares donde hacemos trabajo de campo. Esto no quiere decir que el reverso sea convertirnos en antropólogos pesimistas o distantes. Simplemente se trata de poner en evidencia las propias contradicciones y las propias tensiones que nos lleva el mismo trabajo de campo. Porque además, después del trabajo de campo, viene este otro filtro que quizás es el más importante ya en términos de la producción del trabajo etnográfico, que es la escritura. Cómo escribir sobre un determinado problema o un determinado proceso antropológico. Ahora bien, después de este breve paréntesis, vuelvo al tema de mi propio dilema etnográfico, y surgió cuando conocí a este grupo de personas desplazadas de la ciudad de Tlaxiaco, en la Mixteca oaxaqueña.
lo primero que me dijeron era que tenía que esperar a que llegase su representante legal para saber si era conveniente que yo pudiera tener un acercamiento con ellos, ya que era evidente que estaban atravesando por un proceso bastante complejo y donde la cuestión de la información es muy delicada, son procesos muy delicados, altamente politizados, y donde se corre un riesgo de que las personas dejen entrar, digamos, den acceso a una persona que no es necesariamente la que dice ser. Entonces son contextos delicados, digamos. Cuando llegó su abogado, un mixteco que goza de un gran prestigio en el mundo jurídico y del activismo de los derechos humanos en Oaxaca, mi acercamiento con él fue bastante cordial y debo decir que fue él bastante generoso conmigo. Sin embargo, sí me puso a prueba. Él pasé, no sé, alrededor de 10 días con ellos trabajando para que él pudiera darse cuenta si yo efectivamente demostraba tener una empatía con las víctimas, ¿no? Si podía realmente yo tener un acercamiento de tú a tú con el dolor de las víctimas. Y esto es algo bien importante en un contexto como el de Oaxaca, donde la violencia es un tema muy recurrente y donde el desplazamiento lleva a las personas a entrar en una dinámica bastante tensa. Entonces tomando en cuenta que la situación de desconfianza que se genera, pues fue difícil, pero al mismo tiempo también me hizo preguntarme muchas cosas. Debo aceptar que yo tenía una idea preconcebida de lo que significaba la intermediación en Oaxaca, porque, bueno, no sé, como ustedes saben, Oaxaca tiene una historia muy larga de intermediación indígena y que en los últimos años se reconfiguró dentro de los nuevos paradigmas jurídicos, como las políticas de reconocimiento de los pueblos indígenas, reformas constitucionales en materia de derechos indígenas y derechos humanos. Entonces era necesario dejarme cuestionar por lo que estaba observando y experimentando en ese proceso de trabajo de campo. Y aunque suena fácil, por lo menos pues para mí no lo fue. Tiene su chiste saberse quitar todas estas ideas preconcebidas y estos prejuicios que en ocasiones nos impiden ver claramente la particularidad de una situación, sobre todo cuando uno ya tiene una experiencia etnográfica, como fue mi caso, que yo había hecho trabajo de campo en Chihuahua, pues era un contexto completamente distinto, ¿no? Entonces yo asumo que realmente hacer trabajo de campo pues siempre es como la primera vez, siempre uno tiene que aprender a observar de otra manera, uno tiene que aprender nuevas estrategias para vincularse con las personas y al mismo tiempo también uno tiene que descubrir en el proceso de la escritura etnográfica un modo más adecuado para representar una dinámica que a veces resulta mucho más compleja que otra, ¿no? No es lo mismo, evidentemente, estar en una comunidad delimitada, donde la interacción de las personas está, entre comillas, muy entre comillas, más limitada, que en un proceso que nos lleva algunos lo han llamado una etnografía multisituada, que nos lleva a ir de un lugar a otro para ir registrando todos los procesos dinámicos. Esto tiene una variedad infinita y eso va a depender mucho de las preguntas que nosotros nos hagamos al momento de abordar la investigación. Cuando el representante legal de los desplazados me dijo que para él no era fácil dar acceso a ciertas personas debido a lo delicado de la situación que les comentaba, también me puso en claro que si me daba la oportunidad de estar ahí era porque yo había demostrado efectivamente que tenía una empatía con el dolor de las víctimas, con el dolor del desplazamiento forzado y de toda esta historia que ellos tienen muy larga de violencia. La verdad es que hasta la fecha pues todavía no sé exactamente en qué se basó para decir esto, pero yo considero que es un poco esa honestidad que nos obliga a tener la misma dinámica de trabajo de campo, nos obliga primero a decir exactamente a qué vamos a un lugar a hacer la investigación y después a ser honestos con nuestro propio trabajo, ¿no? Tratar de representarlo de una manera que realmente tenga que ver con la misma dinámica de las personas y no necesariamente con lo que uno como antropólogo quiere representar. O sea, pareciera que es fácil, pero creo que al momento de la escritura, al momento de que uno se siente a escribir, ahí viene lo difícil, de cómo darle vida a un texto que no es estático y que tiene muchas voces, donde hay muchas voces que hay que incorporar al mismo trabajo. Creo que en ese momento me di cuenta que el compromiso que estaba teniendo
que no se reduce únicamente a describir con detalle lo que estaba pasando en esa región de la Mixteca, sino a escribir algo que también a ellos les fuera útil, ¿no? Que también es una exigencia que hay en algunos contextos sociales, no en todos, pero en muchos contextos sí se exige que el trabajo que nosotros hagamos como antropólogos pues tenga que tener alguna especie de retribución, o por lo menos que sea una descripción adecuada y que sea realista para estas personas, ¿no? Porque no solo se trataba de ser honesto con mis objetivos, sino también de hacer un esfuerzo en escribir de una forma distinta, por así decirlo, sobre el problema de los desplazamientos y de la violencia en la región oaxaqueña. Esto me llevó a tener varias conversaciones no solo con la gente que estaba viviendo este proceso, sino con diversos activistas, abogados, periodistas, y recuperar una visión integral o polifónica del suceso, ¿no? de los desplazamientos. Yo personalmente tenía, debo decirlo, ciertas reservas con respecto al trabajo de algunas ONGs, organizaciones no gubernamentales, sobre todo cuando se trataba de algunas asociaciones que, cargadas de buenas intenciones, pues parecían más interesadas en mantener un lugar protagónico en la esfera pública de los derechos humanos que en realmente producir un conocimiento que sirviera como una fuente de discernimiento social. Arundhati Roy, por ejemplo, ha llamado a este fenómeno la ONGización, una ONGización corporativa del mundo. Ella menciona que muchas ONGs del mundo, de las más importantes, son financiadas por importantes empresas multinacionales para desarrollar agendas políticas muy precisas, ¿no? Entonces ahí viene un cierto escepticismo con respecto a cómo trabajan las ONGs, y bueno, eso me llevó también a plantearme que uno no puede analizar estos temas a partir de esta visión global, de esta visión muy generalizada, muy de arriba hacia abajo, sino hay que ir a lo particular, ¿no? Desde el punto de vista de la etnografía hay que estar ahí en el sitio para poder hacer un registro mucho más real, mucho más cercano a la propia particularidad histórica del lugar, ¿no? Porque si uno tiene estas preconcepciones sobre las ONGs, pues obviamente uno puede meter en el mismo saco a todas, y realmente pues sabemos que hay una distinción hay una variedad muy grande en cómo trabajan esas ONGs y a qué tipo de intereses responden. Y bueno, hay muchos aspectos que me gustaría contarles, pero para no irme así como no querer abarcar demasiado, lo que sí les puedo decir es que hay dos aspectos que desde mi punto de vista son muy relevantes para tomar en cuenta en todo el proceso de investigación etnográfica. Primero, la cuestión ética, ¿no? El para qué y para quién estamos escribiendo, y después cuál es la importancia de la dimensión afectiva en la etnografía, y eso también me parece muy interesante. Y el tema de los afectos es algo que se ha trabajado últimamente en los últimos años, en las últimas décadas. Es un tema al que se le ha dado mucha importancia en la antropología, aunque quizá no ha sido tan debatido como debería de ser, sobre todo en términos del trabajo de campo. Creo que eso es algo muy importante. Más allá de una revaloración teórica, me parece que es interesante plantearlo a partir de nuestras propias experiencias, cómo generamos ciertos vínculos con las personas con las que trabajamos y cómo las nombramos, ¿no? Hoy en día pues hay antropólogos y antropólogas que llaman a los informantes colaboradores, hay un tipo de antropología activista, una antropología colaborativa, y es un tema a debate, ¿no? Me parece que sigue siendo todavía un tema a debate. No creo que sea algo ya que sea como una especie de imperativo de que todas las etnografías tienen que ser de una manera. Yo creo que parte de la riqueza de la etnografía es que permite que haya una diversidad enorme de hacer etnografía, pero el tema de los afectos me parece que está en el fondo de todo esto, ¿no? De cómo nos relacionamos y cómo nos comprometemos personalmente y a nivel social con las personas con las que trabajamos. El tema de los afectos no es nada más una cuestión psicológica, no es un tema del psicoanálisis o de la psicología, sino tiene que ver un poco con el proceso de la interpelación, de lo que algunos han llamado la interpelación, de cuáles son esos aspectos que a nosotros como investigadores nos llaman la atención. ¿Por qué decidimos trabajar con una población indígena
o con determinada población con ciertas características. En todo esto hay siempre una cuestión estrictamente personal, hay una decisión personal y hay también condiciones sociales y políticas que nos llevan a elegir esos temas. Entonces, me parece que eso es algo que es interesante replantearlo como parte del trabajo etnográfico, ¿no? Para no caer en esta especie de descripción meramente de obtención de datos y que se queda en esa parte. Yo creo que la riqueza de la etnografía es el poder poner en evidencia nuestras propias contradicciones, nuestras propias formas de ver las situaciones y cómo la misma experiencia en campo nos moldea esa visión. Usualmente nos sentimos interpelados por ciertos procesos, ciertos lugares, ciertas personas, y esta elección no es arbitraria, también corresponde a un momento específico, un momento histórico específico dentro de lo que podríamos llamar una hegemonía académica, ¿no? O una hegemonía intelectual, donde hay ciertos temas muy, pues podríamos llamar como ciertas tendencias intelectuales, por así decirlo, que nos llevan a elegir ciertos temas. Y creo que eso también es parte de esta riqueza que nos da la etnografía y que tiene que ser puestas a debate, porque a veces caemos en una actitud muy cerrada donde ya pensamos que la etnografía es de tal manera, de tal forma, en ciertos lugares, y me parece que ese debate tiene que seguir dándose. Todas estas implicaciones que les menciono van desde producir ficciones, yo les llamo como ficciones benevolentes de algunos procesos, o narrativas homogéneas, donde las narraciones etnográficas que podemos ver en algunos trabajos suelen ser muy similares, ¿no? y que poco ayudan a construir un análisis más complejo, hasta una permanente reproducción de discursos incluso ideológicos que por ser políticamente correctos de alguna manera son más circulables y tienen un mayor éxito en el mundo académico. Para mí es importante cuestionar este tipo de situaciones porque me parece que enriquecen mucho el trabajo etnográfico y el trabajo de los antropólogos también. Finalmente creo que el tener conocimiento de las implicaciones de nuestro trabajo etnográfico nos ayuda a construir narrativas que vayan acorde con la complejidad de nuestro tiempo y a evitar repetir viejos patrones que a veces encapsulan las contingencias históricas en la producción del conocimiento antropológico. Otro de los problemas a los que me enfrenté y que tiene que ver con esta parte de la ponencia es cómo escribir sobre la violencia y su relación con lo público. Cuando una de las mujeres representantes de los desplazados me dijo que no entendía por qué justamente ellos tenían que atravesar por una situación de persecución política, fue a partir del contacto con los activistas de derechos humanos que tuvieron que hacer uso de estrategias mediáticas para visibilizar su caso, ya que, como mencionó esta señora Eva, que se llamaba Eva, me dijo: hay rumores de que nos quieren acabar, quieren matar a los niños, a las mujeres, no les importa a quién se lleven. Otro mensaje encontrado en este mismo lugar donde ocurrió el desplazamiento decía: malditos indios, lárguense con sus muertos, sáquense a la chingada con los derechos humanos. Este texto pone en evidencia la situación de alto riesgo que se estaba viviendo en ese momento. El uso excesivo de la coacción como única mediación de las relaciones de poder me llevó a pensar en cómo escribir sobre la violencia o sobre personas que experimentan la violencia de una manera intensa y permanente. Partí de la hipótesis de que hay un sentido común en torno al uso de la violencia en la región de la Mixteca oaxaqueña, y este sentido común no es solo una forma de comprensión de lo que yo llamo el mundo social, de todo lo que estaba ocurriendo en ese momento, sino que también es una forma de producción de sentidos, es decir, es una manera de dar forma a las experiencias concretas de personas que históricamente han vivido procesos de violencia tanto a nivel intrafamiliar como a nivel comunitario, a nivel municipal y a nivel mucho más macro, ¿no? Donde las personas están coaccionadas continuamente por organizaciones políticas locales que todo el tiempo les dicen qué hacer, cómo tienen que actuar en procesos, por ejemplo, electorales, o simplemente extorsionando a estas personas. Entonces es una situación de mucha tensión, es una tensión permanente, y claro que esto no quiere decir que las personas todo el tiempo vivan temerosas. También hay momentos muy interesantes donde yo me he dado cuenta de cómo estas personas saben muy bien ya
narrar la violencia de una forma incluso cómica, incluso irónica, ¿no? Hacen una serie de ironías que a uno le podrían parecer muy impactantes, pero son personas que, si bien no quiere decir esto que se han acostumbrado a la violencia, sí habla de que las personas en algún momento, algunos psicólogos lo llaman resiliencia, a mí me parece que simplemente son estrategias para sobrevivir en un entorno altamente complejo y violento. Entonces es muy interesante ver cómo las personas también logran desarrollar una capacidad para superar ciertas situaciones difíciles, ¿no? Y ahí es cuando uno como antropólogo tiene que quitarse esta postura como de muy paternal para hacer una representación que sea mucho más fiel a sus propias luchas, a las propias luchas de las personas que no necesariamente ellos se ven a sí mismos como víctimas. Esto más bien, este concepto de víctima realmente tiene que ver más con las personas que vienen de fuera y que tratan de darle una explicación psicológica, sociológica al tema de la violencia. Entonces, el cómo se narra un hecho no solamente nos dice algo sobre el estado de cosas que se desea describir, sino nos dice mucho sobre la posición desde donde narramos, ¿no? Es algo como lo que dice Bakhtin, que en el cómo se narra una situación, él obviamente hablando un poco más de las novelas rusas del siglo XIX como Dostoyevsky, donde se pueden articular diferentes voces para hacer una escritura polifónica donde podamos incorporar una diversidad de posturas también, porque también eso me parece importante. En una etnografía a veces tomamos una postura muy específica y hablamos de ciertas personas, pero creo que lo importante es incorporar tanto las narrativas como estas contranarrativas que chocan de alguna manera, pero que forman parte del mismo proceso. Me enfrenté a situaciones, por ejemplo, en el 2012 se expide la ley para protección de personas, de defensores de derechos humanos y periodistas durante el gobierno de Felipe Calderón, como efecto del recrudecimiento de la violencia en el país. Algunos organismos de derechos humanos exigen nuevas reformas para su protección. Entonces es evidente que a nivel nacional la exposición al riesgo forma parte de la vida de las voces públicas de estas personas que pueden ser defensores de derechos humanos o activistas o periodistas. Las narrativas en torno a un imaginario social de miedo, inseguridad, riesgo, desamparo, amenaza, comienzan a difundirse por las redes sociales y medios masivos. Esto también fue algo que se dio mucho más centrado ya a partir del 2010 para acá. Aunque la postura de algunas ONGs de derechos humanos es de neutralidad para apaciguar el conflicto y gestionar procesos de conciliación, es evidente que la intervención genera otro tipo de esferas públicas conflictivas, donde no solo se disputa la verdad sobre ciertos hechos particulares, sino también inauguran un campo de batalla ideológico donde la polémica, como una forma contenciosa de la opinión pública, sobrepasa los conflictos locales que suelen ser asociados al terruño agrario. Es decir, los derechos humanos hacen uso, los defensores de derechos humanos hacen uso de las estrategias mediáticas como las redes sociales y una serie de plataformas digitales para evidenciar situaciones que a nivel local quizá no tienen una repercusión muy fuerte, entonces logran difundirla a nivel internacional en Estados Unidos, en Europa, y esto tiene un efecto muy positivo para la forma de trabajar de las ONGs, porque logran llamar la atención y causar mucha más impresión y asimismo tener un efecto de presión sobre el gobierno local. La validez, mentira o verdad de los enunciados no tiene tanta importancia si pensamos en la polémica que generan los defensores de derechos humanos a partir de estas estrategias, como el fundamento de la legitimidad de cierta movilización de ideas y de afectos, así como de narrativas. Referentes simbólicos en algunos testimonios señalan la táctica y la estrategia como formas equiparables del espacio físico con la esfera pública. La configuración del cultural del conflicto atraviesa tensiones en 4 planos interrelacionados, que es como yo lo veo, que son instituciones, imaginarios sociales, narrativas y competencias. Esto, bueno, aquí ya me meto un poco en rollos teóricos que ya no creo que tenga mucho sentido, pero me parece que sí es muy importante retomar esta cuestión del trabajo etnográfico, ¿no? De repensarlo, de articularlo de un modo que nos haga reflexionar sobre la validez de nuestro trabajo, tanto a nivel académico como a nivel social,
y también cuestionar todas estas tendencias académicas que hay últimamente, que a veces es muy difícil salirse de eso, no es tan fácil tener una postura mucho más original, por así decirlo, porque hay todo un conjunto de planteamientos ideológicos que nos llevan a asumir ciertos roles, ¿no? Entonces creo que la etnografía, más allá de este registro de datos, es eso, nos permite tomar una postura distinta, escribir de una manera distinta y hacer una descripción que coloca la ciencia antropológica como un pilar fundamental para el entendimiento de la realidad contemporánea. Entonces sería básicamente eso. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos, de verdad, se agradece mucho. Si alguien quiere hacer una pregunta o tiene duda o quiere dialogar con Mariano, es muy bienvenido el diálogo, ¿no? Para iniciarlo, sí me gustaría preguntarle dos cosas. Una tiene que ver con el trabajo particular de él en Oaxaca. Ahorita, por ejemplo, nosotros salimos de aquí y nos vamos a nuestra casita, bien a gusto, con nuestra familia, a dormir calientitos, a prender la tele, a echar un té, un cafecito, un chocolate y ya. Pero la pregunta que le quiero hacer es, ¿qué es un desplazado, ¿no? O sea, ¿qué es aquella persona o aquel grupo humano que no puede hacer lo que nosotros hacemos cotidianamente, de irnos a nuestra casa, ¿no? ¿Qué clase de concepto es ese para describir a gente que sufre qué tipo de cosas? ¿Quién lo desplaza? ¿Por qué se desplaza? ¿Por qué no puede irse como nosotros a dormir a casita, ¿no? Por ejemplo, esa sería una pregunta. No sé si quieres que te haga la otra de una vez, ¿sí? La otra tiene que ver con esto de la escritura etnográfica. En la carrera que, por ejemplo, nosotros trabajamos de estudios multiculturales, el principal problema es que los chavos no leen, los estudiantes no leen, no les gusta leer y mucho menos escribir, ¿no? Y aquí Mariano nos viene a presentar precisamente no solo una reflexión acerca de, pues, hoy hay que escribir, como antropólogos hay que escribir, o como estudiosos sociales, pero además una forma muy específica de escribir en la etnografía, que tiene que ver con qué es lo que yo veo del mundo y cómo lo voy a entender, perdón. Entonces, habría que pensar que la escritura, y eso tratamos de decírselo a los estudiantes todo el tiempo, la escritura, cuando deja de convertirse en una tortura, se convierte en un arma muy poderosa de educación de tu propia cabeza y además de cómo decir cosas, y eso es poderoso, pero dar ese brinco con los estudiantes es digamos el reto, porque precisamente la escritura pareciera ser como algo que te duele, que te molesta, no sabes si lleva C o lleva S, no sabes si lleva acento acá o allá. Además nos inculcan que la escritura es así como una obligación, como cuando antes nos obligaban así a aprendernos el catecismo, cosas así. Entonces ya no es una experiencia, digamos, constructiva de nuestro propio ser, me refiero como seres humanos inteligentes, ¿no? Entonces, mi pregunta para Mariano sería esta segunda: ¿cómo concibes tú la escritura etnográfica y qué podrías decirles a los estudiantes y a quienes nos acompañan acerca de la importancia de la relevancia de no solo aprender a escribir lo que vemos del mundo, sino también a utilizarlo de una manera poderosa, útil? No sé. Gracias. Bueno, el tema de los desplazados es bien interesante, porque efectivamente hay muchas definiciones de qué es un desplazado, desde una definición estrictamente jurídica, que incluso forma parte de
del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, donde ahí ya se habla claramente de que los desplazados son personas que no tienen acceso a los servicios más básicos, ¿no? A las situaciones más elementales de cualquier persona, que son la vivienda, la ropa, el alimento, y que por cuestiones políticas se ven obligados a salir de sus lugares de origen. Esta es una noción muy común, digamos, dentro del ámbito jurídico, pero creo que precisamente desde la antropología podemos esforzarnos en hacer una descripción mucho más compleja de qué es un desplazado, ¿no? ¿Cuáles son los procesos por los que atraviesa una persona desplazada? Por ejemplo, yo trabajé con 15 familias de desplazados y para mi sorpresa ellos me comentaban que no era la primera vez que habían sido desplazados, sino que ya habían sido desplazados varias veces. Entonces, esto a mí me sorprendió muchísimo porque precisamente yo pensé en eso, ¿no? Que bueno, entonces es una vida permanente de desplazamiento, primero como un desplazamiento forzado por un grupo de organizaciones locales que tienen el poder en esta región, que como usualmente los conocemos como caciques locales, que se encargan de tener, bueno, tienen armas, obviamente son personas que tienen un poder muy fuerte, sobre todo un poder coercitivo, ¿no? Tienen el poder de coercionar, no es un poder que busque la legitimidad y la aceptación de las poblaciones, sino buscan coaccionar a todas estas personas que carecen de una propiedad y que han sido también de alguna manera relegados de cualquier posibilidad de tener una vida digna, ¿no? dentro de sus lugares de origen. Entonces, es una lucha con la que yo todavía estoy, de cómo definir un desplazado en términos etnográficos, en términos de las propias experiencias, que creo que eso es lo importante, que la etnografía, y eso lo vinculo con tu segunda pregunta, creo que la etnografía precisamente, a diferencia de otras metodologías cuantitativas, estadísticas, procedimentales, normativas, etc., la etnografía nos permite narrar, imaginar y representar la vida de las personas de una forma distinta. Nos permite hacer no solamente una reflexión, sino hacer una representación que termine en un texto y que pueda incorporarse al debate público. Yo creo que, para responder a tu pregunta, yo pienso que yo creo que la etnografía tiene que salir fuera de las academias incluso. Yo creo que tiene que tener un lugar como un texto público, como una etnografía pública, que también es un tema que últimamente se ha debatido ya bastante. Hay un libro muy interesante que coordina un antropólogo francés que se llama Didier Fassin, que él hace una recopilación de textos sobre antropólogos y antropólogas que buscan sacar las etnografías de la academia, ¿no? Entonces hay artículos sobre derechos humanos, sobre violencia, sobre medios de comunicación, y creo que hay que darle a la etnografía esta importancia que tiene como un texto no solamente académico, sino que realmente tiene una relevancia, o sea, es demasiado importante y se diferencia bastante de todas las otras narrativas para podernos aclarar ciertas cosas sobre la realidad social. Y por eso mismo es que también creo que la etnografía tiene que ser muy clara, más allá de todas las cuestiones teóricas y el uso de conceptos que nos permiten darle un formato, darle una unidad, darle un orden a nuestras ideas. Creo que la etnografía por sí misma nos puede hablar de muchas cosas que definitivamente serían bastante productivas para el campo, para el ámbito de lo público, para el debate público, en todos los terrenos, no solamente de antropología, sino en el mundo del arte, en el mundo de la política y en el mundo de los medios de comunicación. Es una voz muy importante la de los antropólogos, y creo que nos corresponde a nosotros hacer ese trabajo, ¿no? de llevar la etnografía, buscar estrategias. Obviamente hoy en día hay muchísimas, hay gente que está haciendo cine, que está haciendo fotografía, que está buscando otros dispositivos para llevar estas narraciones a través de otros medios que sean quizá mucho más fácil de consumir, quizá mucho más fácil de asimilar por el público en general. Y esto me parece que es muy sano, ¿no? Y en términos de la escritura
incluso uno puede leer algunas novelas, algunas obras literarias que tienen mucho de etnográfico, ¿no? Pienso, por ejemplo, las novelas de Naipaul o todas estas novelas de principios del siglo XX, donde hay una descripción naturalista de final del siglo XX. Ajá, sí, hay novelas incluso mexicanas también, ¿no? que hacen una descripción excelente de la situación que ellos quieren representar. Y entonces creo que la literatura también, este diálogo de la etnografía con la literatura, también me parece que es muy importante, ¿no? También creo que es algo que los estudiantes tienen que tomar en cuenta, que no solamente se trata de leer etnografías y antropología y cuestiones de ciencias sociales, sino que también la misma literatura nos da muchas herramientas para poder llegar a una representación mucho más clara y mucho más cercana a las diferentes experiencias sociales que buscamos retratar, por así decirlo, ¿no? O explicar, mejor dicho. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algún comentario que hacer? Bueno, ahorita que hablabas de esto del diálogo entre literatura y etnografía, yo creo que por ahí puede haber un punto muy importante de esto que decías de la empatía, ¿no? O sea, a veces uno como antropólogo, y también lo digo por experiencia personal, parece que está obligado a entender al otro, a identificarse con el otro, a sufrir con el otro, porque es una pobrecita víctima, porque ay, qué mal está yendo en la vida, pero a veces uno no necesariamente siente eso, y entonces eso muchas veces se puede reflejar en la escritura de uno y puede llevar a ciertos tipos de interpretaciones acerca de la realidad del otro, pero tienes mucha razón en decir que uno, por ética personal, o sea, por ser congruente con uno mismo, uno no puede andar reproduciendo los discursos clásicos que dice todo el mundo o lo políticamente correcto, ¿no? Por ejemplo, este tema de las víctimas, el tema de el perdedor, el pisoteado, el de abajo, como esta partición del mundo en buenos y malos, ¿no? Si uno reproduce esos discursos, entonces ya no sé si sea antropología, sino más bien otra cosa, ¿no? Entonces, algo que siempre me gustó mucho de la literatura es que logra esto de ponerte ahí, ¿no? Como ahora a veces lo está haciendo, por ejemplo, el cine, la radio, digamos, con ciertos podcasts, ¿no? Que te cuentan historias y sí te transportan al lugar donde te quieren llevar y te quieren contar una historia donde logras trasladarte ahí, y ahí es donde yo encontraría un cierto punto de contacto con la empatía, y el reto es cómo lo logra uno, ¿no? En su escritura. Sí, exactamente, ese es el proceso más difícil, ¿no? Y justamente en toda la historia de los derechos humanos hay incluso una semejanza con la literatura romántica, ¿no? Del siglo XIX, donde desde Rousseau, por ejemplo, o Jane Austen, ¿no? Todas estas literatura romántica donde las personas podían experimentar situaciones que en su vida personal no podían. Pero precisamente esta forma de la literatura que tiene de interpelar estos sentimientos, de representar sentimientos que de otra manera era muy difícil, lo recuperan los derechos humanos, ¿no? Es algo muy interesante porque no se suele hablar mucho de cómo para que los derechos humanos puedan construir un dispositivo narrativo, necesitan crear una escritura que permita a la gente entender el sufrimiento de las personas, ¿no? Tú mencionas algo bien interesante que también es algo muy de debate, ¿no? El tema de la víctima, de qué es una víctima. A veces uno asume también estos adjetivos como algo dado, como que simplemente existen porque ya damos por hecho que hay una víctima, es una persona que está sufriendo un dolor o que está sufriendo la coacción de otra persona más, pero hay incluso estudios que se han hecho sobre la noción de víctima, ¿no? Y cómo hay una reproducción constante de esta noción sin siquiera reflexionar sobre de dónde viene esta cuestión de la víctima, ¿no? Hace rato hablaba un poco del término de la resiliencia, que es un término que se utiliza mucho últimamente en la psicología, para hablar simplemente de la capacidad que tiene una persona para superar una situación traumática.
Entonces es muy diferente hablar de alguien que supera una situación traumática porque tiene capacidades, porque utiliza ciertas estrategias, a decir que es por una resiliencia, ¿no? Que desde luego yo entiendo que son conceptos que utilizan las ciencias para darle un orden a una forma representativa del conocimiento, pero creo que cuando hablamos de la etnografía volvemos a lo mismo, ¿no? Es importante ir a lo que las personas mismas dicen. Mucha gente con la que estuve, que no solamente eran desplazados, sino también por otras situaciones, pocas veces ellos mismos se decían víctimas, ¿no? Yo cuando hablo de víctimas recupero mucho la noción que dicen los activistas de derechos humanos sobre ello, porque ellos sí se refieren a las personas como víctimas, ¿no? Pero esas personas no se ven como víctimas. O sea, ni siquiera mujeres que han vivido situaciones extremas de violencia, ellas, como les decía en ese momento, hacían bromas, hacían ironías sobre situaciones que a uno le causan mucha perturbación, pero creo que es como lo que tú decías, es como caer en este paternalismo, ¿no? o de hacer una división entre buenos y malos, y yo creo que parte de la realidad social es mucho más compleja que de buenos y malos, ¿no? Siempre hay una tensión constante y hay una contradicción también en las personas, y es algo completamente que yo siento que es parte de un proceso, del proceso social, desde que todos formamos parte de estas contradicciones. Entonces la idea de víctima sí es bien interesante también analizarla, porque se ha hablado incluso que estamos en el tiempo de las víctimas, ¿no? Donde el hecho de, ya no se habla de injusticia social, sino de víctimas del Estado. En el caso de Oaxaca es muy evidente porque toda la población indígena pasó de ser indios iletrados a víctimas de la violencia del Estado. Y esto a veces perdemos de vista que tiene una historicidad, que hay un cambio de una estructura del sentimiento, como llama Raymond Williams, donde ya no se habla de los indígenas como se hablaba hace 50 años. O sea, ahorita estamos hablando de personas que sufren la violencia del Estado, que sufren, el tema del sufrimiento también es un concepto también muy importante, que también se usa mucho en el mundo jurídico, en el mundo de los derechos humanos, y que ellos lo utilizan a forma de hacer una especie de evaluación y de clasificación de cuáles son los tipos de violencias que existen, ¿no? Para ellos poder hacer una valoración, una evaluación jurídica, judicial. Pero si nos vamos a la realidad social, a cómo las personas se asumen a sí mismas, pues rara vez hablamos de víctimas, rara vez una persona se asume como víctima. Son personas que realmente tienen una capacidad de lucha impresionante, que decir víctima es como, para mí sería como aminorar mucho esa capacidad que demuestra la gente para sobreponerse a situaciones traumáticas y situaciones verdaderamente difíciles. Entonces sí creo que por eso decía hace un momento, podrían parecer temas banales o temas como que ya están dados por hecho, pero a mí me parece que son temas que los antropólogos como escritores, porque al final de cuentas tenemos que escribir, y creo que es parte de algo que tenemos que estar todo el tiempo pensando y reflexionando, ¿no? ¿Cómo describimos la violencia para no caer en esta mera, creo que fue Philip Bourgois, ¿no? Que hablaba de la pornografía de la violencia, hacer una descripción casi con sangre, donde se vea todo esto. ¿Cómo hablar de la violencia? Y por ejemplo, un filósofo, Zizek, eslavo, hablaba de la violencia objetiva y la violencia subjetiva. Y como la violencia objetiva es esa violencia que forma parte de la estructura de la estructura social y que no la vemos, que es invisible y por eso es mucho más agresiva, porque es una violencia que está permanentemente y que no permite construir vínculos humanos o vínculos sociales mucho más estrechos, porque forma parte ya de un sistema mucho más grande que las personas. Entonces eso, pues todas son cuestiones que están a debate, ¿no? Y que creo que es muy sano y muy interesante debatirlas, ¿no? Sí, por ejemplo, ahorita me quedé pensando que hay una gran diferencia entre la violencia en Oaxaca y la violencia aquí. En los dos hay muchísima violencia, pero aquí sí yo siento como que toda la ciudadanía solemos guardar silencio sobre este tipo de cosas, ¿no? Las poblaciones oaxaqueñas pues son más aguerridas, como más unidas y sí confrontan la violencia. Acá como que ya tenemos este patrón históricamente desarrollado también de, pues si no te callas,
también te va a cargar a ti, ¿no? Sobre todo con el tema del narcotráfico, ¿no? O de toda esta gente que se dedica así al crimen organizado y está vigilante de la ciudadanía, de que no vaya a abrir la boca, que no vaya a acusar esa violencia porque pues, te desaparece. Entonces, acá yo veo más eso. Y en Oaxaca sí veo como otra perspectiva, o sea, es como un negarse a permitir que como comunidad te secuestre el crimen, ¿no? O te impide incluso levantar la voz, que es de lo que hablas de la esfera pública, o sea, aquí no se puede debatir ese tipo de cosas. Si hablas públicamente de eso, te acaba, ¿no? Y por otro lado, lo de la víctima, pues, hay también hay usos perversos del concepto, ¿no? O sea, cuando alguien se apropia de ese concepto, o de ¿cuál concepto? Más bien es una expresión, se apropia de ella para obtener beneficios, como diría Luis Vázquez, no sé, es un arma política para jugarle al, el pobrecito de mí, soy la víctima, denme, ayúdenme, cuídenme, quieranme, y eso también, eso hay que declararlo, hay que decirlo, ¿no? No es, o sea, es como muchos conceptos, algo relacional, ¿no? O sea, para que haya una víctima, tiene que haber un victimario, ¿no? Y si encuentras la víctima, pues es fácil encontrar el victimario, y así ya se construye esa relación como de asimétrica, donde no siempre la víctima es pobrecita, a veces es una posición de poder. Sí, totalmente de acuerdo. Justamente esa emoción de lo relacional creo que es algo bien importante. Saber cómo las personas movilizan ciertas nociones, ciertas etiquetas, tiene que ver con el tema de la identidad, ¿no? A veces, yo creo que antes la antropología mucho tiempo imaginaba la cuestión de la identidad como algo intrínseco a las personas. O sea, naces en un lugar, entonces tienes ciertas características, tienes una identidad. Cuando ahora pues ya se debate mucho de toda esta cuestión, cómo se construye la identidad, ¿no? Y cómo se construyen incluso las tradiciones, cómo se construyen todo ese tipo de términos que pueden ser muy, como tú dices, pueden ser utilizados de maneras muy disímiles, ¿no? Completamente distintas. Y ahí es donde está la labor del antropólogo, a diferencia de otras disciplinas que tienden a simplemente poner una etiqueta en un periodista. Un periodista que a veces a lo mejor por la labor tan rápida del periodismo como que no se dan ese tiempo para profundizar y se les pasa por alto que son términos que la gente moviliza y utiliza de maneras muy diferentes. Y ahí es donde está, creo, la riqueza narrativa de la etnografía, que eso es lo que creo que le da mucha importancia, mucha relevancia a la etnografía, que te permite acercarte a la realidad social de una manera mucho más compleja. Y eso es algo bien interesante y aparte útil, ¿no? Útil para las personas que tienen interés en diseñar políticas públicas o que quieren simplemente entender un problema, pues tienen que entender cómo las personas hacen uso de esos términos. Y por eso hablo mucho de esta dialéctica entre el dilema ético personal y el problema social, porque uno a veces ve cosas que quisiera ver, ¿no? Es igual pasa uno con el término de la resistencia. O sea, a veces vemos resistencia en cualquier forma de actuación frente al Estado, cuando pues no sé si necesariamente pueda verse como resistencia. A veces son estrategias para sobrevivir, estrategias para no morir en situaciones extremas como esta de Oaxaca, ¿no? Y como dices tú, pones el ejemplo claro, en Michoacán el tema de la violencia en la esfera pública es algo completamente opuesto, ¿no? Es un silencio casi por una cuestión de sobrevivencia. Y en cambio en Oaxaca es algo con lo que constantemente se está debatiendo, todo el tiempo estás escuchando que hay una violencia hacia los maestros, hacia los grupos indígenas, hacia un montón de cosas, ¿no? Hacia los periodistas. Entonces sí, es justamente esa es la importancia de la violencia en la esfera pública, ¿no? Como depende mucho de la región, depende mucho de la historia del lugar y depende también mucho de cómo las personas utilizan esas etiquetas, ¿no? Esas formas identitarias, por así decirlo. Bien, pues agradecemos mucho a Mariano Acosta Zamora
por su charla, de verdad, al menos para mí, espero que para más de una persona sea enriquecedor el diálogo con él, sobre todo porque nos confronta con otro tipo de realidades que también son México, ¿no? Hay muchos Méxicos y a veces no los conocemos y vivimos en nuestra esferita, en nuestra burbujita y creemos que ahí se acaba el mundo, pero siempre es bien interesante dialogar con personas que nos traen noticias del imperio, ¿no? Como dirían por ahí. Bueno, a nombre de la Universidad de la Ciénega le hacemos entrega de su reconocimiento a Mariano Costa por su participación en nuestro seminario. Y agradecemos al público que se congregue en la transmisión por las redes sociales y a quienes amablemente se tomaron la molestia de estar con nosotros y apoyarnos para que se llevara a cabo este evento. Muchas gracias, felices fiestas, feliz año.